Hola, bienvenido a este cuarto capítulo de Surrender, 40 canciones, una historia. Soy tu locutora Michibel y damos inicio a este cuarto capítulo. Cedarwood Road. Corría calle abajo, solo conocía el miedo, buscaba un alma que fuera real, y me topé contigo, y aquel cerezo en flor fue una entrada al sol, y la amistad una vez ganada, ganada está, ganada está. Mi padre era un tenor excelente, de verdad. Era capaz de conmover a la gente con su canto, y para conmover a los demás con la música, primero tienes que sentir tú esa emoción. Veo a mi padre plantado en el salón de Cedarwood Road, delante del estéreo con 2 agujas de tejer de mi madre. Es el director de orquesta. Dirige a Beethoven, a Mozart y Elizabeth Schwarzkopf, cuando canta las últimas canciones de Richard Strauss. Ahora mismo escucha la Traviata con los ojos cerrados, perdidos en el ensueño. La música lo embarga, ya no está aquí. No es del todo consciente de la historia que la Traviata narra, pero la percibe. Un padre y un hijo enfrentados, unos amantes desterrados que regresan. Percibe la injusticia del corazón humano. La música lo destroza. No se da cuenta de que estoy en la sala mirándolo. Tardaré unos años en saber qué ópera era la que se desarrollaba en su mente. Pero sin duda, la música era su única válvula de escape. Apenas se percata de nada más. Hay un número reducido de vías para convertir a un niño pequeño en un cantante capaz de llenar estadios. Puedes decirle a ese niño que es magnífico, que el mundo necesita oír su voz, que no debe ocultar su talento. O simplemente puedes hacer caso omiso. Quizás eso sea más eficaz. La falta de interés de mi padre, el tenor, en la voz de su hijo no es fácil de explicar, pero tal vez fuese crucial. Tras el fallecimiento de mi madre, Cedarwood Road empezó a gestar su propia ópera. Me veo encerrado en una casa de 3 varones acostumbrados a gritar al televisor, que ahora se gritan unos a otros. Vivimos en la rabia y la melancolía, vivimos en el misterio y el melodrama. El tema de esta ópera es la ausencia de una mujer llamada Iris, y la música se va intensificando para indicar el silencio que envuelve la casa cada vez que se menciona su nombre, algo que no ocurre nunca, porque así es como estos hombres tratan de lidiar con el duelo, fingiendo que no existe. Igual que Iris, ya no existe entre ellos. 3 varones que superan el dolor, omitiendo toda mención a él. Uno de ellos es apenas un muchacho, que en consecuencia incluso ahora tiene escasísimos recuerdos de su madre, que puede recuperar del río del silencio, que busca ahogarla. Un río de silencio en el que nuestro héroe está a punto de ahogarse también, hasta que su hermano mayor le arroja una cuerda que le salvará la vida. Lo sube a una balsa de madera que lo lleva a la orilla. La balsa es una guitarra, tanto cuerda de salvamento como arma. Mi hermano Norman siempre ha sido un reparador de la forma más práctica, un ingeniero, un mecánico del mundo alrededor de él, que era capaz de desmontar los objetos y volverlos a montar, lo que fuera. El motor de la motocicleta, un reloj, un radio, un estéreo. A Norman le encantaba la tecnología y le encantaba la música, y ambas se unieron en un enorme reproductor de cassettes con grabadora de doble pletina, Sony en color cromado, que ocupaba el centro de mesa, en el lugar de honor de la habitación buena. Norman tenía tanto olfato para los negocios que se percató que contar con una grabadora significaba no tener que seguir comprando música. Si un amigo le prestaba una cinta 1 hora, ya era suya para siempre. Su inmensa colección de canciones y álbumes ocupó la mayor parte de mi vida interior a principios de los 70s, desde The Beatles hasta Bowie, hasta por los Rolling Stones, por los The Who, hasta cantantes de folk como Bob Dylan, Leonard Cohen o Neil Young. Como Norman tenía 7 años más que yo, ya trabajaba cuando iba a Mount Temple. El radiocassette de doble pletina era mi única compañía cuando llegaba a casa después de clase. Algunas tardes entraba con un hambre voraz, pero me olvidaba de quién era y dónde estaba. Me plantaba delante del estéreo al igual que mi padre y dejaba que la casa ardiera mientras escuchaba ópera. Norman me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó el acorde de do, el acorde de sol y algo mucho más difícil, el acorde de fa, para el que tenías que pisar 2 cuerdas con el mismo dedo, especialmente complicado cuando las cuerdas están muy separadas de los trastes, como ocurría con la guitarra de Norman, no muy cara. Pero gracias a sus indicaciones aprendí a tocar If I Had a Hammer y Blowing in the Window. Mi hermano tenía un cancionero de los Beatles con el que proseguiré aún más. No eran solo los acordes y las partituras, el libro estaba lleno de cuadros surrealistas inspirados en sus temas.
Mientras mi amigo Googie intentaba copiar las imágenes, yo me concentraba en tocar I Want to Hold Your Hand, Dear Prudence o Here Comes the Sun en la guitarra de mi hermano. Norman y yo peleábamos mucho. Él tenía mal genio, pero yo era un chico inteligente, que al igual que su padre, debía haber ido a la universidad. Había conseguido una beca para una institución con una buena fama denominada simplemente The High School, un centro de enseñanza secundaria protestante de renombre, que potenciaba sobre todo las matemáticas y la física, pero que era famosa por haber sido el alma mater de William Butler Yeats. Sin embargo, Norman nunca se sintió demasiado intrigado allí, con su uniforme de segunda mano, sus libros de segunda mano y la religión de segunda mano de su padre católico. Se sentía inferior a los chicos protestantes del sur de la ciudad. Norman tenía un carácter alegre, salvo cuando lo embargaba la melancolía. Entonces se apoderaba de él por completo. Había estado muy unido a Iris, y de vez en cuando la oía hablar con ella sobre las chicas que le gustaban y lo mucho que le costaba acercarse a ellas. Y recuerdo que Iris le daba consejos para el acné. Como Norman, Iris también era mecánica, una mecánica de corazón. Un crack del ajedrez. No recuerdo con exactitud cuándo aprendí a jugar al ajedrez, pero lo más probable es que fue en un verano, en el pueblo costero de Rush, a las afueras de Dublín, en la costa norte. El abuelo Rankin, el padre de mi madre, tenía un vagón de tren antiguo, que había reconvertido en una casita de vacaciones. No había mucho que hacer. En la cabaña podíamos jugar a las cartas, pero ni siquiera de niño me atraía demasiado los juegos que dependían de la suerte. Me interesaba más mi padre, así que cuando no estaba jugando al golf, o leyendo, o pasando el rato con sus cuñados, yo intentaba llamar su atención por todos los medios. Anhelaba su afecto. Recuerdo los paseos por el espigón y el calor de su mano en el cuello. Cuando tenía unos 8 o 9 años me enseñó a jugar al ajedrez y enseguida capté la lógica de las permutaciones y las combinaciones. Empecé a dar forma a mis propias aperturas antes de estudiar las ya demostradas. Al principio creía que me dejaban ganar, pero al final me di cuenta de que no era así. Había encontrado el modo de desviar su atención de cualquier cosa en la que estuvieran pensando, para ponerla en mí, el placer de ganarle, de derrotarlo. A Bob no le gustaba perder, y quizás fuera así como descubrí que a mí tampoco. Mientras jugaba llegué a aprender una de las lecciones más importantes de mi vida, que el ajedrez no era un juego de azar, sino de estrategia, y que a menudo las estrategias vencen a la suerte, incluso a la mala suerte. Mucho antes de que mi vida de adolescente se viera demolida y elevada por dos grandes fuerzas de las chicas y la música, tuve una vida secreta con los jugadores de ajedrez del barrio, Niall Byrne, que vivía 2 puertas más arriba, y Joseph Marks, de Cedarwood Road Park. 2 chicos geniales y muy divertidos. Conforme mejorábamos las técnicas, nos costaba más encontrarnos buenos contrincantes, así que empezamos a jugar torneos de ajedrez para adultos. No es necesario ser un genio de la psicología para darse cuenta de que machacar a un adulto en el tablero era una emoción superior a cualquier otra. Me encantaba competir con personas adultas que empezaban la partida mientras leían despreocupadamente el periódico, pensando que jugar contra niños era rebajarse. El ajedrez relámpago era de mis favoritos. Sentarme ahí con 10 años, enfrente de personas que tenían 5 veces mi edad, perseguirlas por el tablero de ajedrez era una diversión de otro nivel. Empezaba a darme cuenta de que aunque sabía hacer cosas con facilidad, cosas que mucha gente consideraba difíciles, al mismo tiempo me resultaba difícil hacer cosas que otros consideraban fáciles. No estoy seguro de que fuera dislexia, porque nunca me había costado leer. Pero aunque todavía me iba bien en el colegio, cada vez me ponía más ansioso al pensar que no destacaría. Mis resultados habían mejorado cuando entré en Mount Temple. Me iba mejor en clase que en la época de St. Patrick, pero cuando Iris murió, perdí por completo la concentración. Los profesores lamentaban que tuviera una letra tan desastrosa, cuando las cartas que les escribía a mi padre sobre mí mostraban una caligrafía hermosa. Se preguntaban por qué me había saltado sin darme cuenta párrafos enteros de una redacción, o porque era capaz de hacer cálculos matemáticos complejos pero no sencillos. Yo tampoco sabía cómo explicarlo. Me encantaba la poesía y la historia, pero no me consideraba tan listo como mis amigos. Empecé a sentirme tonto, y a raíz de eso me entró rabia. En lo más hondo de mi ser temía ser mediocre. No me daba cuenta que toda mi vida sería una lucha continua contra la idea de que todo el mundo es mediocre,
Ningún hombre tiene por qué ser una mediocridad si acepta tal cual como Dios lo hizo, en palabras del poeta Patrick Kavanagh. Estaba perdiendo la confianza en mí mismo, en todos los sentidos. Dejé de jugar al ajedrez, no porque no me encantara, sino porque empecé a pensar que era poco cool. Y no tenía una madre que me dijera que para nada cool era cool. Alejados del tablero de ajedrez, Bob y yo competíamos con las palabras, pues aunque yo no era muy descarado, le contestaba lo suficiente para que mi padre de vez en cuando se encendiera. Antes de que Iris muriera ya discutíamos mucho, pero después lo hacía todavía más, mucho más. Nuestros altercados eran en su mayoría verbales, y solo en algunas ocasiones llegaba a decirme que tenía que contenerse para no darme una tunda. A decir verdad, desde que cumplí los 14 años, mi padre sabía que, de haberse peleado conmigo a puñetazos, él no habría salido bien parado. Era imprevisible. ¿Cómo podrían estallar las cosas? A veces lo provocaba Norman. Volvía del trabajo y yo estaba en casa viendo la tele en lugar de estar haciendo los deberes, y no había preparado la cena. Me echaba la bronca o me soltaba un guantazo. Yo se lo devolvía. Norman podía cavar en el suelo. Bob me dio algún golpe que otro, pero yo nunca pegué a mi padre, aunque un par de veces lo agarré para pararlo. Camino sonámbulo por la calle, sin despertarme de estos sueños, muertos o vivos, siguen en mi cabeza. Era un campo de minas de mi adolescencia. Aún sigo parado en esa calle. Aún necesito un enemigo. A los peores no puedo verlos. Tú puedes, tú puedes. Sin embargo, hay algo en el padre y el hijo, una pesadez en el ambiente, una especie de muro de aire, que si el hijo pincha dándole un golpe a su padre, provoca que las cosas nunca vuelvan a ser como antes. Norman estaba furioso, Bob estaba furioso, yo estaba furioso. Parte de mi rabia surgía de saber que tenía algo, pero no ser capaz de desvelarlo, saber que era listo, pero no capaz de demostrarlo en clase. Sin embargo, también sentía rabia por mi madre. Había confiado en que saldría adelante, y no lo hizo. Le dije a su hermana que iba a curarse. Consolé a mis tías y les dije que todos íbamos a salir adelante. Pero las oraciones no siempre reciben la respuesta que uno quiere, entonces no lo sabía. De ahí surgía parte de mi rabia e incluso una especie de reproche salvaje e irracional hacia mi padre, como si él, el cabeza de familia, fuera responsable de su destrucción. Si todos estamos en este aprieto, es por su culpa. Bob convertido en ópera. Aunque Bob Hewson estaba comprometido con la música, se hizo eco de su esposa y tampoco sugirió que compráramos un piano. Ni siquiera me preguntaba cómo me iba en la música. Le encantaba hablar de ópera, pero no con sus hijos. Leía Shakespeare, pintaba y actuaba. Para ser un dublinés de clase obrera no era inaudito, pero sí poco común. Tenía un gusto refinado. Sin embargo, la música era su gran pasión. Durante años después de la muerte de Iris, era capaz de hacer llorar a mares a una sala llena de amigos y familiares, entonando For the Good Times de Chris Christopherson. Todavía me pregunto si la cantaba desde el punto de vista de mi madre. Seguiré adelante, tú encontrarás a otro, etc. Como buen manipulador podría partir un corazón en dos, como si fuese un huevo hervido, con la voz de falseto alto. Hay que reconocer que era un buen tenor. Una vez dijo que era un barítono que se cree tenor, un jarrón de agua fría, pero bastante acertado. Soy un barítono que se cree tenor. Cuando pienso en la ópera y en mi padre, no me limito a visualizarlo perdido en la Traviata o en Tosca, o más adelante subido en el escenario de Kellogg Musical Society, con la cara cubierta de maquillaje anaranjado cantando cualquier cosa, desde el Mikado hasta HMS Pinafore. Cuando pienso en la ópera y en mi padre, pienso en el sentido atormentado de la ópera, porque aunque puede que Bob Hewson cantase ópera ligera, él era mucho más pesado, y operística también sería el mejor adjetivo para describir nuestra relación. Yo era un adolescente furioso y él era un adulto furioso, un hombre irlandés que no sabía qué hacer con un adolescente. Hijo de su tiempo, no le interesaba mucho su prole y no estaba conforme con el papel de único progenitor. A mí me interesaba su interés, pero yo también era un artista en ciernes, y por encima de todo, a los artistas les gusta que les hagan caso. Si la puerta está abierta, no es un robo. No puedes volver al lugar del cual nunca te fuiste. Flores que caen de un árbol nos cubren a ti y a mí, símbolos que chocan, Biblias que se destrozan, pintas del mundo que necesitas ver. A veces el miedo es el único lugar al que podemos llamar hogar. Ciudad Road.
Es fácil ver el hilo conductor de este melodrama, el hijo que culpa al padre por la pérdida de su madre y la ruptura de la vida familiar, el siervo joven que arremete contra el siervo viejo, parricidio, el tema de las grandes óperas. En el fondo, la música de YouTube nunca fue rock and roll, bajo su papel contemporáneo es ópera. Música con mayúsculas, grandes emociones destacadas en la música de pop de la época. Un tenor de cara a la galería que no acepta que es un barítono. Un hombre pequeño interpretando canciones gigantescas. Aullando, arrodillándose, tratando de explicar lo inexplicable. Tratando de liberarse a sí mismo y a quien le escuche de la prisión de una experiencia humana que no puede expresar el duelo. Tal vez Bob no me tomará demasiado en serio de adolescente porque veía que yo ya me esforzaba por tomarme en serio. Pero todavía oigo su voz dentro de mí, sobre todo cuando canto. Pensaba que se interponía en mi camino, pero quizás solo quisiera un suelo firme para su hijo. Y no había mucha solidez en Dublín. En la década de 1970, Bob pensaba que soñar era sufrir, una decepción, y no quería eso para mí. Con el tiempo llegué a agradecer su paciencia. Nunca llegué a pedirle perdón por ser tan capullo, hasta que lo perdí. Tras la muerte de Iris, el número 10 de Cedarwood Road dejó de ser un hogar. Pasó a ser solo una casa. Muchos días volvía de Mount Temple con carne enlatada, un bote de alubias y un paquete de Cadbury Smash. Esto último era comida de astronautas, pero tomarla no hacía que me sintiera como el hombre de las estrellas de David Bowie, ni como el hombre cohete de Elton John. Es más, comer ese potingue era como no comer. Pero al menos era más fácil. Basta con añadir agua hirviendo a aquellas bolitas secas para que se transformaran en puré de patatas. Lo echaba en la misma cazuela en la que acababa de calentar las alubias del bote y la carne enlatada, y cenaba de la misma cazuela, sentado delante de la tele en color. Aunque eso fuera una costumbre propia del blanco y negro, no me gustaba cocinar ni pedir comida a domicilio, algo que tal vez tenga que ver con la obligación de tener que prepararme la comida de adolescente. En aquella época la comida no era más que combustible. Solíamos comprar un refresco barato llamado Cadet Orange, porque tenía la suficiente cantidad de azúcar para mantenerme en funcionamiento. Pero sabía tan mal que no te apetecía meterte nada más en el gaznate durante horas. Lo bebíamos cuando me gastaba el presupuesto para comida en algo más importante, el single 45 RPM Hello Hooray de Alice Cooper, por ejemplo. Algunas veces tal dispendio musical, Abraxas de Santana o Paranoid de Black Sabbath, implicaba gastarme el dinero de la compra de toda la familia. En esas ocasiones, lo confieso, a veces tenía que tomar prestada toda la lista de la compra, para luego no tener que devolver nada. Era fácil, salvo por el enorme pan de molde que costaba esconder debajo del jersey. Si soy sincero sobre mi falta de sinceridad, reconozco que me sentía mal haciéndolo. A los 15 años di por concluida la vida de Crimen y Castigo y regresé al comercio y a vender calendarios. Despegues y comida para llevar. El destino y la fortuna llegaron en 1975, cuando Norman encontró trabajo en el aeropuerto de Dublín. En los años 70, los aeropuertos eran todavía más glamurosos que la televisión en color, sobre todo si eras piloto. Norman quería optar a un puesto de piloto, pero Lasme impidió que pudiera participar en el programa de formación, así que en lugar de eso, entró a trabajar en CARA, el departamento de informática de Aer Lingus, la compañía aérea nacional. Los ordenadores, se decía a sí mismo Norman, eran todavía más glamurosos que los aeropuertos, y se propuso que, en cuanto hubiera ahorrado lo suficiente, aprendería a pilotar pequeñas aeronaves. Observar cómo despegan y aterrizan los aviones es un tipo de meditación extraña y maravillosa. Para personas como Norman puede convertirse en una pasión absorbente, y había miles de irlandeses oteadores de aviones que se desplazaban hasta el aeropuerto de Dublín los fines de semana para ver esas máquinas voladoras que desafiaban la gravedad y despegaban a otros lugares, a lugares diferentes. Cada vuelo era un recordatorio subconsciente de que había una manera de escapar de Irlanda, si era preciso. En las décadas de 1950 y 1960, más de 500,000 de personas irlandesas se compraron billetes solo de ida para salir del país. La buena suerte que tuvimos papá, Norman y yo en el número 10 de Cedarwood Road, apenas 15 kilómetros del final de la pista de despegue número 2, fue que Norman consiguiera convencer a sus jefes de CARA
de que le permitieran llevarse la comida preparada para los pasajeros de Aer Lingus, que sobraba de los vuelos. A veces los platos todavía estaban calientes cuando los llevaba en unos recipientes metálicos a nuestra cocina, para calentarlos en el horno a 185 grados centígrados. Se trataba de platos muy exóticos para nosotros: jamón con piña, un plato italiano llamado lasaña, u otro en el que el arroz ya no se tomaba con leche de postre, sino era una sabrosa experiencia con guisantes. Le dije a Norman que era el peor postre que había tomado. No es un postre, y, por cierto, la mitad del mundo come arroz todos los días. Norman sabía cosas que el resto de gente desconocía. Imagínate tomar arroz con leche como comida principal todos los días. Sí, al principio mi padre y yo estábamos orgullosos de que Norman nos hubiera liberado de la necesidad de comprar comida o incluso tener que cocinar. 6 meses después, lo único que recordábamos era el regusto metálico. Por la noche me ponía en secreto a comer cereales con leche fría en lugar de la comida del avión. Pensé que la salvación había llegado con otro milagro culinario, esta vez en Mount Temple, cuando anunciaron el fin de la era de la fiambrera que llevábamos de casa y el inicio de la época de la comida escolar. Imagina una fanfarria de trompetas y vítores por doquier, así de emocionados estábamos todos, pero no tardé en dejar de dar saltos de alegría. Tal y como nos aclaró el señor Medlico, el director del centro, las comidas no se cocinarían en el comedor escolar. No era lo bastante grande. En lugar de eso, llegaría una furgoneta con recipientes metálicos del puñetero aeropuerto de Dublín. Luego se calentaría, anunció con orgullo, a 185 grados centígrados durante 23 minutos, en unos hornos nuevos que el consejo escolar había pagado. Nunca había subido a un avión, pero mi idilio con los vuelos había acabado. Comida de aeropuerto al mediodía y comida de aeropuerto por la noche. Era más de lo que cualquier aprendiz de estrella de rock podía soportar. Con el tiempo, el aprendiz y su banda despegaría y volaría por el cielo, y durante aquellos primeros vuelos de Aer Lingus me dedicaba a mirar por la ventanilla del avión e intentar distinguir Cedarwood Road, cuando por fin abandonaba esta ciudad pequeña y esta isla pequeña, y me elevaba por encima de la llana campiña, los aburridos barrios de las afueras. La mente se me llena de recuerdos de la cabina telefónica de la calle, de los adolescentes con botellas y corazones rotos, de los vecinos amables y malcarados, así como de las vistosas ramas del cerezo en flor que había entre nuestra casa en el número 10 y la de los Rowan en el 5. Entonces era cuando la azafata de vuelo me plantaba una de esas bandejitas metálicas delante. Muchas gracias por haber llegado al final de este capítulo de Surrender 40 canciones, una historia. Me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo.